Zacarías capítulo 1 y vamos a estudiar hoy la porción de los versículos 7 al 17. Leo para ustedes, la palabra del Señor dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. El libro de Zacarías tiene para nosotros la palabra de Dios, que vino a este profeta, ¿verdad? Zacarías, hijo de Ido, o como también se presenta aquí, hijo de Berequías, hijo de Ido, durante la época que conocemos ya como post-exilio. Es decir, Judá finalmente cayó en manos de los babilonios, quienes se los llevaron cautivos, pero Dios había prometido que ellos regresarían. Entonces, el profeta, ¿a quiénes está hablando? A esos que regresaron, que ya estaban ahí. Sin embargo, las condiciones en las que ellos regresaron todavía no eran como el tiempo antes de esa cautividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aunque tenían un gobernador, que como veremos se llama Zorobabel, él no era realmente completamente soberano sobre esa jurisdicción, por decirlo así, sino que el imperio persa le ha delegado una autoridad. Están en su tierra, pero no son completamente independientes. Además, la porción de tierra en la que están ahora no llega tampoco a la extensión que ellos llegaron a gozar en sus días pasados. Además de esto, cuando ellos regresaron, llegaron con mucho ánimo para reconstruir el templo. Sin embargo, se detuvieron por la oposición. Ellos tuvieron miedo a los que estaban oponiéndose a que ellos reedificaran el templo, y eventualmente también por su propio pecado, que ellos se dedicaron más a sus casas, dejaron la obra abandonada por unos 16 años. Precisamente Ageo y Zacarías entonces son los profetas que el Señor levanta para amonestar al pueblo por su pecado, por sus temores, pero sobre todo por su descuido de lo que ellos daban al Señor. Porque incluso cuando las labores fueron retomadas, incluso cuando ellos estaban ya trabajando en la reedificación del templo, el Señor les dijo: todo lo que ofrecen sus manos está inmundo. El Señor no estaba aún agradado con lo que ellos estaban dando. Y por eso también Zacarías vemos que inició su libro haciendo un llamado al arrepentimiento. No sean como sus padres, vuélvanse a Jehová y Él se volverá a ustedes. Ese es el mensaje con el que abre. Antes de entrar a este lenguaje de visiones que estaremos estudiando por las próximas semanas. ¿Por qué? Porque de lo contrario no habría provecho.
Sin embargo, ahora notamos, ¿verdad?, cómo esta profecía ya viene a traer más bien palabras de esperanza, de consuelo. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos muestra que ellos llegaron a responder de manera favorable a esas predicaciones a través de los profetas. Se humillaron delante del Señor. Ahora, particularmente en el libro de Zacarías, tenemos dos grandes partes. La primera parte la tenemos es en estas visiones, como veremos, sueños que ocurrieron, lo más seguro, en una sola noche, y que abarcará de aquí hasta gran parte de los siguientes capítulos, y a partir del capítulo 9, aunque ya las visiones terminan en el capítulo 6, a partir del capítulo 9 empieza otra sección del libro, también con un lenguaje que anticipa mucho la venida del Mesías o del Cristo tan esperado. Pero aquí tenemos entonces al Señor ahora trayendo palabras de consuelo, como hemos leído. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que hace la herida, Él también la venda. Él trae ahora consuelo para los que han sido afligidos, para aquellos que respondieron favorablemente a su mensaje y amonestación. ¿Por qué? Porque Dios nunca dejará ser el Dios de su pueblo. Él siempre estará con su pueblo y Él siempre, como dice aquí, Él consolará a Sión y todavía escogerá a Jerusalén. Y eso es lo que yo quiero que quede en nuestras mentes grabadas esta mañana. Este es el mensaje central de este primer sueño. Sí, vamos a hablar un poco de los caballos, de los colores, de los mirtos que están ahí. Pero no nos perdamos, hermanos, en esos aspectos, porque el mensaje está muy clarito. Hay un ángel que le está explicando a Zacarías y de paso nos está explicando a nosotros para que entendamos lo que está pasando en esta visión. Entonces el Señor trae este mensaje de consuelo. ¿Y cómo consuela el Señor a su pueblo? Lo quiero dividir en 4 aspectos esta mañana. El Señor trae consuelo a su pueblo, en primer lugar, al revelarse a nosotros. El Señor se ha revelado. En segundo lugar, el Señor lo hace porque Él conoce todo lo que nos pasa. Él sabe lo que nos sucede. No hay nada que le sea desconocido a los suyos para el Señor. En tercer lugar, el Señor nos consuela porque Él dará el pago a los que hacen mal a su pueblo. Él dará el pago. Y en cuarto lugar, el Señor nos consuela por el simple hecho de que Él nos hace bien y nos bendice porque es un Dios bueno y dadivoso. Veamos entonces cómo el Señor empieza esta palabra de consuelo. Empieza precisamente diciéndonos que Él se ha revelado. Vean que el versículo 7 empieza con estas palabras. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Antes de describir Zacarías que él tuvo varios sueños en una noche, lo que se nos dice es que entendamos, lo que vino a Zacarías fue primeramente palabra del Señor, vino palabra de Jehová. Vean que ya él introdujo el libro de esta manera, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, se nos dice también que vino palabra de Jehová al profeta. Y sin embargo, ahora en el versículo 7 se vuelve a reiterar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver estas palabras que vienen no simplemente como los registros de los sueños que tuvo un hombre hace unos siglos, sino primeramente como la palabra del Señor. Lo que Zacarías experimentó fue revelación divina, palabra de Dios que ha quedado para nosotros hoy. Ciertamente, si vemos la fecha, dice que esto ocurrió a los 24 días del mes 11. ¿En qué día y en qué mes fue que el pueblo había retomado las labores? Si nos vamos una página atrás o página y media atrás, en Ageo capítulo 1, versículo 15, nosotros leemos que el pueblo retomó los trabajos, ¿verdad? Que ellos trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, ¿en qué día? En el día 24 del mes sexto. ¿Y en qué día le vino esta revelación a Zacarías? En el día 24, pero del mes 11. 5 meses exactos después. Muy posiblemente esa fecha, ¿verdad? Del día 24 estaba siendo ya algún aspecto de recordatorio, ¿verdad? Para el pueblo. En tal día fue que empezamos a retomar las labores y que Zacarías tuviera eso presente. Pero de nuevo,
El hecho no es que Zacarías tuvo sueños ese día porque estaba pensando particularmente, hoy se cumplieron 5 meses desde que las labores se retomaron. Es que principalmente vino el Señor a revelarle un mensaje para el pueblo. Los sueños fueron un modo de revelación divina en los días pasados, como nos describe bien Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Que Dios que, habiéndonos hablado de muchas maneras, ¿verdad? Antes, en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa fue una manera de revelación divina. Por eso es importante que notemos esa descripción ahí, que lo que vino a Zacarías fue la palabra de Jehová, no eran sueños convencionales. Además, hay otros elementos que nos ayudan a ver de que estos no fueron simplemente una noche que tuvo Zacarías de sueños ordinarios, sino que era palabra de Jehová. Por lo siguiente, vean que luego hay como palabras de transición, es decir, una visión venía tras otra. En el versículo 18 dice: después alcé mis ojos. En el capítulo 2, versículo 1, alcé después mis ojos. Capítulo 3, versículo 1, me mostró al sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y ¿qué? Y me despertó. Todo parece estar encadenado, es una visión tras otra en ese lapso de tiempo. Entonces, si uno busca información acerca de los sueños, ustedes lo que van a encontrar como información de primera mano es que le van a decir que usted no sueña durante toda la noche, sino que hay un ciclo particular en los cuales esos sueños se dan y que lo más frecuente es que usted tenga entre 3 a 5 sueños. ¿Cuántos sueños tuvo Zacarías? 8. Dice, lo más común es que usted tenga de 3 a 5 sueños y algunos hasta 7. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto a ustedes cuántos sueños tienen y recuerdan? La mayoría vamos a decir que ninguno, porque la gran mayoría de esos sueños se olvidan. Son muy pocos los que nosotros logramos recordar. ¿Y a cuántos no les ha pasado que usted está consciente de que soñó? Se despierta. Ah, no, era un sueño. Y en la mañana le quiere contar a alguien, ¿vieron lo que soñé? Ya no me acuerdo. O sea, lo voy a contar y se me fue. O sea, yo sé que soñé, pero no me acuerdo de nada ya. Y aquí Zacarías está teniendo 8 sueños y los tiene debidamente registrados. De nuevo, esta es la actividad del Señor, trayéndole la palabra a su siervo, al profeta. Claramente, entonces, estamos ante revelación divina. Además, hay una cierta estructura que podemos notar entre ellos. Aunque, de nuevo, muchas veces nosotros tenemos sueños que podemos relacionar porque es algo que he estado pensando, y a veces tenemos sueños que decimos no tiene ni pies ni cabeza lo que estaba viendo. En estos nosotros notamos un paralelismo, o más estrictamente hablando, lo que se llama un quiasmo. Aunque son 8 sueños, vamos a ver que hay elementos en los cuales del primer sueño los tenemos en el octavo. En el octavo tenemos otra vez caballos de colores. Y de esta manera hay una relación del primero con el octavo, del segundo con el séptimo, del tercero con el sexto, y en el centro como clímax, el cuarto sueño con el quinto sueño. Esta estructura y estos parecidos no son casualidad nuevamente. ¿Por qué? Porque son revelación divina. Fueron dados con sentido de parte del Señor. Dios nos habla, hermanos y amigos. Lo que Dios ha querido revelar ya lo tenemos en las Escrituras. Es importante ese versículo de Hebreos que nos dice que esa fue una manera de revelación previa. Pero ya en nuestros días, ya nosotros no necesitamos andar preguntándole a alguien, vieras que me soñé algo, ¿qué podrá decir de parte de Dios? Porque ya lo tenemos en la Escritura. Lo que nosotros debemos saber está aquí. Y Dios ha preservado todo para que su pueblo sea maduro. Porque toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios ha hablado. Esta palabra entonces que le vino a Zacarías, queda para nosotros. Pero veamos que particularmente, ¿verdad? Lo que vino se describe como ¿qué? En el versículo 13, como buenas palabras. Palabras consoladoras. Este mensaje en particular es descrito como buenas palabras de parte del Señor.
¿Cuántas veces ha sido para usted de consuelo leer la Biblia? Está en aflicción, lee las Escrituras y usted experimenta un consuelo real. Es Dios hablándole a usted. ¿Ha conocido y experimentado ese poder que solo la palabra de Dios tiene para realmente hablarnos y confortar nuestro ser? Es hermoso. Lo que pasa es que si usted dice que no lo ha experimentado porque solamente busca unos cuantos versos aquí y allá, tratando de apropiarse de esos versículos, porque ahora sí hay un momento de dificultad y toma unos cuantos versículos para decir estas son promesas de Dios, difícilmente va a conocer ese consuelo que la palabra de Dios da de esa manera. No se sorprenda entonces si eso es un efecto pasajero. Pero el pueblo de Dios tiene aquí esta fuente inagotable, insondable, inmensurable de promesas y esperanza, porque el mismo Dios que nos dice que nos arrepintamos es el que nos dice que nos volvamos a Él, porque Él nos recibe para alimentarnos con ricos pastos de promesas y esperanza para su pueblo. Y por eso el pueblo de Dios puede decir que en efecto Dios lo lleva a uno por ricos pastos y que nos pastorea. Es que es Él para nosotros diciéndonos, vuelva hacia mí. ¿Y qué dice el versículo 16? Y Dios se vuelve a nosotros con misericordia. Y eso es lo que nos revela. En la palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos consuelo. ¿Lo ha experimentado usted? ¿Lo ha conocido verdaderamente? En segundo lugar, nosotros tenemos consuelo de parte del Señor porque Él dice que Él sabe lo que nos pasa. No solamente como un conocimiento general, es que Él realmente conoce lo que nos aflige, lo que nos atribula, lo que le pasa a cada uno de sus hijos de manera individual y como su pueblo en general. Por eso es que podemos nosotros conocer ese consuelo, porque Dios habla realmente conociéndonos a nosotros. Y eso es lo que esta primera parte de la visión nos quiere decir a nosotros. Vamos al versículo 8. Vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Notemos entonces los personajes que se nos introducen en este sueño. Tenemos en primer lugar un varón, ¿verdad?, que cabalgaba sobre un caballo alazán, o podríamos decir un color rojizo, o marrón rojizo. Y detrás de él hay otros caballos que también se nos mencionan. Se nos dice que hay caballos, también más caballos alazanes, caballos rojizos, overos, que esta palabra significa mixto, es decir, caballos que tenían manchas oscuras con blancas, y caballos blancos, evidentemente. Aunque algunos han tratado de darle algún simbolismo a estos colores, por ejemplo, este color más rojizo como señalando juicio, el color overo o mixto como una misión de misericordia con juicio y el color blanco como triunfo, realmente no es algo que podamos afirmar con total certeza, porque como vemos a estos caballos, que debemos entender que lo más seguro también están siendo cabalgados, es decir, hay otros jinetes con ellos, tienen todos una misión de recorrer la tierra. O sea, lo que sí tenemos nosotros, por cierto, es que todos, sin importar su color, fueron enviados a recorrer la tierra. Si de ahí cada color puede representar una función, como les digo, pudiera ser que esos colores dieran esa indicación, pero no podemos ir más allá. El texto no creo que le dé mayor relevancia, al menos en esta visión, a los colores. Sin embargo, el que sí destaca es sin duda ese varón que está cabalgando sobre un caballo alazán. Y no es un hombre ordinario, porque además es el ángel de Jehová. Si ustedes notan, en el versículo 10, ¿verdad? Dice, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, ¿verdad? Este hombre está hablando, es el que está entre los mirtos,
Pero también en el versículo 11, ¿cómo se le llama? El ángel de Jehová, como les he dicho. Y ellos hablaron, ¿verdad? ¿Quiénes? Los otros que estaban en los otros caballos, hablaron a aquel ángel de Jehová, que ¿dónde estaba? Que también estaba entre los mirtos. Entonces, ¿quién estaba entre los mirtos? ¿Un varón o el ángel de Jehová? Un hombre que es también el ángel de Jehová. Lo que tenemos aquí, hermanos, para mí entender, es muy claro. Este tiene que ser Cristo preencarnado. Uno que es hombre y que es Dios. Porque el ángel de Jehová, muy frecuentemente representa no cualquier ángel, sino el ángel de Jehová. Esa manifestación particular de la segunda persona de la deidad. Y es aquí entonces Cristo preencarnado quien se presenta como líder del batallón. Él es el que está guiando a este ejército de huestes celestiales en esta misión que han tenido. ¿Que cuál es? La de recorrer la tierra. Esa expresión es particular porque se nos hace muy familiar de un libro que es muy conocida por su introducción, que es el libro de Job. Porque ahí se nos dice que también los ángeles, ¿verdad?, llamados ahí los hijos de Dios, junto con Satanás, se presentan al Señor. Y al diablo se le pregunta, ¿y qué estabas haciendo? Bueno, o ¿de dónde vienes? Mejor dicho, la pregunta, ¿de dónde vienes? Vengo de andar, de rodear y de andar en la tierra. Y esa palabra andar es la misma que tenemos aquí como recorrer. Entonces, sin duda, estos huestes celestiales están andando por toda la tierra. Están recorriéndola. Adicionalmente, entonces, tenemos a este varón que es el ángel de Jehová, el líder del batallón. Tenemos a las huestes celestiales. Tenemos adicionalmente otro ángel que no es el ángel de Jehová, que es el que le está dando información a Zacarías. Véanlo bien en el versículo 9. Vean que Zacarías está preguntando. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? ¿Y quién le responde? Y me dijo, el ángel que hablaba conmigo. Ese es otro. Hay un ángel que está en el sueño juntamente con Zacarías y le está explicando parte de lo que él está viendo. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos caballos que estoy viendo? Ahí está el ángel explicando para que comprenda mejor. Estos jinetes vienen con un reporte, ¿verdad? Porque se da la información de que son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y el reporte lo dan en el versículo 11. Y este reporte se lo dan al ángel de Jehová. Y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Por supuesto, el ángel del Señor y Dios mismo no necesita que se le informe, porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, Él no necesita realmente que alguien esté dando información o noticias de lo que está pasando en la tierra. No es que Dios, bueno, ¿qué es lo que estará pasando? Voy a enviar a unos ángeles para que me traigan noticias. Ese no es el sentido en el que tenemos que verlo. Claramente lo que está representando aquí es esa potestad soberana de Dios sobre todos los ángeles, que hacen todo aquello que Él les manda hacer. Y Él les ha dado misiones específicas. En este caso particular, de recorrer la tierra para que le informen qué es lo que está sucediendo. Y esto es para que nosotros entendamos que Dios no está desentendido de lo que aquí sucede. Nuestro Dios es un Dios que se involucra. Él no simplemente nos creó y dejó al mundo andar, dejando algunas cuantas leyes para que luego todo andara. No, anduviera. Sino que el Señor está aquí completamente mostrando, yo estoy al tanto de lo que sucede, porque no soy un Dios indiferente, no soy un Dios retirado. Por un lado, soy un Dios santísimo, no hay ninguno como yo, pero a la vez estoy al tanto de lo que sucede, porque de hecho lo que sucede es mi voluntad. Él está en control. Y si la tierra está reposada y quieta, como se ha informado acá, es porque el Dios
que es como ninguno, Él ha dicho que Él es el que hace la paz y quien crea la adversidad, como lo dice en el profeta Isaías 45:7. Claramente esta paz no tomaba por sorpresa al Señor, Él mismo la había decretado, esta aparente quietud. Y esto nosotros no debemos olvidarlo, ni el pueblo de Dios, ni aquellos que pretenden vivir sin Dios en su vida. ¿Por qué? Porque este Dios que es omnisciente, este Dios que es omnipresente, nos recuerda con símbolos, con expresiones como esta, de que Él sabe lo que pasa. Como también en el segundo libro de Crónicas 16:9, un profeta amonesta a uno de los reyes de Judá diciéndole que los ojos del Señor, ¿verdad?, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. O sea, nuevamente, Dios no tiene un cuerpo, pero para que entendamos, Él nos dice, ahí están como si mis ojos estuvieran recorriendo la tierra. Yo no soy extraño, ajeno a lo que pasa. No solamente no es ajeno a lo que nos pasa a nosotros, sino que tampoco ignora el mal que otros hacen. Porque a través del profeta Sofonías vimos este capítulo, ¿verdad? Cuando él le dice a su pueblo, yo he oído las afrentas de tus enemigos. Yo he oído. ¿Sí? Usted que vive en rebelión contra Dios, el Señor sabe también todo lo que usted hace contra Él y contra su pueblo. No lo ignora. Dios cuida de su pueblo, pero no ignora el mal que también sucede. Nuestras aflicciones, Él las conoce. Y aquellos que afligen a otros, el Señor también lo sabe. No, hermano, no hay adversidad en su vida que le sea desconocida al Señor. Y podemos descansar en eso también. Eso es de consuelo. Pero también es de consuelo para el pueblo del Señor saber que Dios dará el pago. No simplemente sabe que hay unos que hacen mal a su pueblo, es que Él les va a dar el pago. Vean lo que responde el ángel de Jehová ante el informe, versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Es que uno se pudiera preguntar, esta quietud, este reposo, ¿no es algo bueno? No, hay algo que no está bien en ese reporte. Y es precisamente lo que el ángel de Jehová, ahora como mediador, ¿verdad? Porque está intercediendo, está ahora hablando a favor del pueblo. Llega, ¿verdad?, con esta petición a Jehová. ¿Y hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? ¿Por qué? Hermanos y amigos, lo que pasa es lo siguiente. Los babilonios, que fueron aquellos que se los llevaron cautivos, ¿habían recibido castigo? Sí, porque los persas llegaron y los vencieron. Pero es que las profecías que ellos habían escuchado antes no terminaban ahí. El Señor no solamente anunció a través de sus profetas juicio contra Babilonia. Si usted lee los profetas, tanto mayores como menores, ¿contra cuántas naciones anuncia el Señor juicio? Una forma fácil de responder es contra todas. Usted va a leer contra Egipto, contra Amón, contra Edom, contra los filisteos. Ese mensaje fue mucho de lo que estuvimos viendo en los primeros años a través de los profetas. Amós, Abdías, Nahum, Sofonías, por citar algunos, muestran que el Señor tiene un juicio para todas las naciones. Entonces, aunque ellos han regresado, es como que no todo se ha cumplido. Ya estamos con el Señor. Él ha dicho que está en medio de nosotros. Estamos reedificando el templo, pero no somos completamente libres. Todavía seguimos bajo el dominio de los persas y todavía quedan muchos pueblos enemigos. En un sentido, el tabernáculo de David seguía caído. Ellos todavía no habían hecho posesión de todas las naciones. Se cumplía en parte, pero todavía no. Parece que ellos recibieron los 70 años
de castigo, pero ¿y los demás? ¿Y el juicio contra las naciones? ¿Dónde está? Como señala un autor, ellos estaban experimentando lo que podríamos llamar el problema de una escatología no hecha realidad. Los judíos habían experimentado el día del Señor y habían conocido la ira de un Dios santo, pero las naciones gentiles parecen estar tranquilas y en paz. El ángel del Señor, aquí en el papel del capitán del ejército del Señor, intercede ante Dios para que dé fin a su enojo y reivindique a su pueblo. El profeta oye entonces palabras de tranquilidad y consuelo de que Dios no ha olvidado a su pueblo. Entonces ya entendemos por qué está esta intercesión a favor del pueblo. Porque parecía que Dios retrasaba el juicio. Señor, ¿por qué no has castigado a las demás naciones? ¿Por qué parece que te estás tardando en actuar? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Estamos orando al Señor, sabemos que es aquello que el Señor ha prometido y oramos, pero parece como que la respuesta del Señor no viene. Claro, ¿por qué el Señor no me da una respuesta más evidente? ¿Será que en efecto la respuesta es no y ya no tengo que seguir orando al respecto? ¿Debo seguir esperando? ¿Debo seguir orando más? La Biblia, que muestra la condición humana como es, ilustra ese tipo de preguntas muchas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Los Salmos, usted busca hasta cuándo y va a encontrar varios versículos. Hay algunas experiencias que son individuales, como en el Salmo 6.3. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero hay otros, ¿hasta cuándo?, que no ven solamente la situación personal, sino que son más corporativos, podemos llamarlo. Son a nombre del pueblo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Tales son los clamores que tenemos nosotros en la palabra. ¿Conoce usted ese tipo de expresión? ¿Ha clamado usted de esa manera? Como vemos, este clamor no surge solo por las aflicciones de esta vida, sino por un genuino rechazo al pecado y por aquellos que lo cometen. No es un deseo de venganza propio, ¿verdad? Esa no es la manera en que tenemos que llegar nosotros a los salmos imprecatorios, pero sí peticiones genuinas que desean ver la justicia de Dios siendo hecha contra aquellos que hacen el mal y contra aquellos que pecan. Porque Dios mismo ha prometido que Él va a castigar al que hace lo malo. Y el ángel de Jehová lo sabe, y por eso está aquí mediando a favor del pueblo. Y por eso viene la respuesta de Dios ante esa mediación. Por eso el versículo 13 nos dice, y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Dios responde. Aquí tenemos esta mediación. ¿Hasta cuándo será? No será para siempre. Tenga seguridad. Dios actuará. Dios respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, versículo 14, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas o tranquilas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Aquí están las palabras de consuelo. El consuelo aquí que se está diciendo directamente en relación a la respuesta es, yo voy a traer el mal sobre estas naciones. Sí, fueron mi instrumento para castigarles, fueron mi instrumento para darles el pago por su maldad. Pero ¿qué sucede? Ellos se excedieron. Estas naciones fueron responsables por el mal que cometieron. El Señor dice, yo estaba airado contra mi pueblo, pero ellos se excedieron, ellos agravaron el mal. ¿Y por qué lo hace el Señor?
porque el Señor tiene un celo por los suyos. Ahora, en la Reina Valera leemos que Dios dice que Él celó con gran celo a Jerusalén. Pero hacemos mejor, al sentido del pasaje, entender este celo no como que Dios cela, ¿verdad?, al pueblo, sino que este celo es de Él, es propio, es un celo de Dios. Por eso en la Biblia de las Américas leemos: estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. Dios es un Dios celoso. No solamente es que es celoso, en otras partes de la Escritura, Él dice que su nombre es celoso. ¿Cómo debemos entender el celo de Dios? Tiene que ser un celo en un buen sentido, porque a muy pocas personas les gustaría que lo conocieran como alguien celoso. Usualmente no lo vemos como una virtud. Cuando usted tiene celos de alguien, es porque tiene algo que usted no tiene, ¿verdad? Es una expresión de envidia. ¿Cómo quisiera tener eso? O también a veces se usa para aquel cónyuge que parece que va más allá de una duda irracional, que no puede tener nada de confianza, ¿verdad? Sin embargo, es este sentido en el que sí es apropiado ver el celo como una virtud, como también lo dice un antiguo predicador. Dios aquí adopta esta figura del celo porque la defensa de su pueblo es como la que tiene un marido que lucha con el mayor celo por su propia esposa. La realidad es que un esposo no debería ser indiferente ante cualquier intento de menosprecio o daño a su esposa, mucho menos de que algún intruso quiera irrumpir en esa relación. En ese sentido, el celo es una virtud. Más bien sería extraño que alguien no se inmutara. Como lo dice otro autor, este celo es el fervor por proteger una relación amorosa o de vengarla cuando ha sido rota. Tengo gran celo por Jerusalén. Yo quiero que cada uno reflexione un poco en el hecho de que Dios diga esas palabras de su pueblo, de uno. ¿Quiere saber usted de que Dios no es indiferente a lo que le pasa? ¿Que Dios no es indiferente al mal que hacen otros contra su pueblo y contra usted? Dios le dice: yo soy un Dios celoso. Y ese celo un día se manifestará cuando Él dé ese pago a todos los que hicieron mal a los suyos. Dios no es indiferente a lo que me sucede. Esa es la verdad que las Escrituras declaran. Y haríamos muy bien en recordar nosotros tales expresiones. Dios celoso por su pueblo, y nosotros seamos objeto de tal estima para el Señor de que Él resguarda con celo a los que son de Él, que Él no va a permitir que vengan extraños a irrumpir esa relación de pacto que ha establecido con nosotros, que no va a permitir que nada venga a dañar esa relación de amor que ha establecido. Pero también señala entonces lo que precisamente va a acontecer a los que son enemigos del Señor, a lo que le pasó a los babilonios, a lo que luego le pasó a los persas y a lo que finalmente le va a acontecer a todos los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque son responsables de sus actos. Ellos agravaron el mal. El Señor dice: ustedes darán el pago. Sí, los levanté como instrumentos para dar el pago, para castigar a mi pueblo porque ellos fueron infieles, porque fueron idólatras. Pero ustedes también pagarán por su propio pecado. Ustedes excedieron. Estimado amigo, ¿está usted consciente de que si usted no está con el Señor, está en contra de Él? Es que no hay término neutro aquí. Aquí lo único que se nos describe es esto. Está el pueblo del Señor por el cual el Señor es celoso, y están los enemigos del pueblo del Señor. Solamente están esas opciones. Unos son objetos de ese celo, de ese resguardo, de ese cuidado y del consuelo del Señor, y los otros son objetos de la ira. ¿Con Dios o contra Dios?
Y en su misericordia, Dios le está anunciando a usted cuál será el fin de aquellos que se oponen a Él, para que deje la necedad de ese camino y se vuelva a Dios. Deje la necedad, porque Dios dice que dará ese pago. Yo estoy airado contra las naciones que están reposadas. Están muy tranquilas, como si nada les va a suceder, pero Dios dice, yo llevo registro. Yo sé todo lo que han hecho contra los míos. Yo actuaré, porque como esposo es celoso de su pueblo. Y finalmente, el consuelo para nosotros alcanza su mayor punto en la declaración final que tenemos a partir del versículo 16. El Señor nos colmará de bien. Para nosotros no es simplemente el hecho de que Dios le dé el pago a los enemigos, es que a nosotros mismos el Señor nos dice, yo les haré bien, les daré bien en abundancia, estaré con ustedes y los consolaré. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. El Dios que les dijo, volveos a mí, y yo me volveré a ustedes, aquí dice, yo me vuelvo a ustedes en misericordia. Él cumple. Además está prometiendo que toda labor que hacemos para Él no es en vano. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban reedificando el templo. Y el Señor dice, vendrá un día en que mi casa será edificada. Claro, el pleno cumplimiento, ¿verdad? Ya lo sabemos, no era ese edificio físico, no era ese templo que luego otros años más adelante va a volver a ser destruido. Pero sí la promesa del Señor diciendo, toda labor que ustedes hacen no es en vano, sépanlo bien, Jerusalén será edificada. Yo extenderé la plomada, ¿verdad? Ese instrumento que nos ayuda para saber si algo está recto, si algo se está haciendo con las medidas apropiadas. Es una forma, una metáfora de nuevo para que entendamos. El Señor está trabajando en su pueblo, lo va a edificar y lo va a dejar como tiene que ser, recto, perfecto y santo. Él escogerá todavía a Jerusalén, Él hará mucho bien a los suyos. Hermanos, esto es hermoso. Ustedes ven bien esas palabras. Por favor, léanlas de nuevo. Y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Es como si Dios dijera, si tuviera que volverlos a escoger, los escogería. Y uno tuviera que preguntarse de verdad. O sea, conociendo lo que yo soy, me volvería a escoger. ¿A cuánto les ha pasado, en especial cuando uno está nuevo en una clase y viene el momento terrible en el que el profesor dice hagan grupos para trabajar? Y hay que escoger. Y luego usted dice, ¿cómo quisiera hacer un cambio en el grupo? Porque hay unos como que no trabajan, ¿verdad? Hay unos más aprovechados. ¿Se ha arrepentido usted de escoger a alguien? Dios dice, yo todavía escogería Jerusalén. Por supuesto, Dios no pasa escogiendo. A los que escogió, los escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero lo que el Señor nos dice es, a los que escogí es porque así lo quise. Y no voy a cambiarlo. Una vez en Cristo para siempre. Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios 1? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Toda bendición es en Cristo, y una vez en Cristo es en Cristo para siempre.
aunque para Zacarías y aunque para aquel remanente, como para nosotros, no ha llegado todavía el juicio final para todas las naciones, el creyente debe saber que esta aparente tardanza del juicio tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque el Señor en su paciencia sigue aguardando a que se complete el número de los elegidos. Porque ninguno de los suyos faltará. Todos los que Él ha escogido estarán ahí para gozar de esos bienes abundantes que rebosarán. Bendiciones espirituales en Cristo, sí, pero no por ello menos tangibles, porque nosotros aguardamos ese día en que con cuerpos glorificados estemos en ese nuevo mundo, sin pecado y sin enemigos, gozando del bien del Señor, como lo dice el Salmo 23, ¿verdad? Hacia el final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí estaremos, pero sobre todo estará Dios en medio de nosotros. Ese ángel que salió entre los mirtos, si tomamos ese mirto como Israel, ahí está la promesa, es Cristo en medio de su pueblo. Ahí está Él viniendo para estar con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es acaso precioso? Debería serlo. Pero habiendo atendido a los elementos principales de este sueño, yo quiero concluir con dos consideraciones. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿son celosos por Dios? ¿Tienen celo por Dios? Arthur Pink, en su libro Hacia el conocimiento de Dios, nos reta a considerar que el celo de Dios requiere que nosotros seamos fervorosos por Dios. Él escribe lo siguiente: así como nuestra respuesta correcta al amor de Dios por nosotros es amor por Él, nuestra respuesta correcta a sus celos por nosotros es el celo por Él. Su preocupación por nosotros es grande, la nuestra por Él debe serlo también. ¿Somos conocidos como hombres y mujeres celosos de Dios y celosos de buenas obras que lo glorifiquen a Él? ¿Es realmente lo que nos apasiona y nos consume? Es que de nuevo, si nosotros fuéramos celosos por Dios, nosotros estaríamos más indignados realmente por el pecado en el mundo. Estaríamos más indignados cuando escuchamos el nombre de Dios ser tomado a la ligera y blasfemado. Estaríamos más indignados cuando vemos la inmoralidad con la que el mundo se conduce y toma como nada lo que Dios ha dicho. Ahí debería estar ese pueblo de Dios celoso por ver el nombre de Dios siendo manchado. ¿Pero es eso lo que dejan ver nuestras conversaciones? ¿Es la impresión que se llevan los que nos conocen a nosotros por primera vez? Pensemos bien, si una vida falta de pasión por la palabra, por la oración y por hacer todo en nuestro trabajo, en nuestro hogar, por la gloria de Dios, ese Dios que nos ha redimido de la esclavitud, del pecado y del yugo del pecado, preguntémonos bien, si esa vida así es realmente la respuesta apropiada para un Dios que es celoso por nosotros. ¿O sentimos que ya damos mucho? En segundo lugar, la pregunta que tengo también es, ¿cuál será su clamor al final? Vamos un momento a Apocalipsis capítulo 6. Zacarías, con este lenguaje, como yo les decía, como precursor de esa literatura apocalíptica, no sorprende que tengamos muchos versículos de Zacarías en Apocalipsis, o imágenes que encontramos en Zacarías también apareciendo en Apocalipsis. Y así como en Zacarías tenemos caballos de diversos colores, en Apocalipsis también. Ahora, no estoy diciendo que estas visiones sean idénticas, pero como vamos a ver, comparten la centralidad del mensaje. Leemos así nosotros en Apocalipsis capítulo 6. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí como uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo,
Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y así continúan los sellos abriéndose y apareciendo caballos de distintos colores. Como les digo, estas visiones tienen sus diferencias. Yo no creo que podamos hacer una relación directa de Cristo montando un caballo rojizo, ¿verdad?, en Zacarías, con Cristo aquí montando este caballo blanco. Posiblemente no sea el caso, como ya en su momento también se estudió. Pero sí comparten un punto muy en común, como les decía. ¿Qué tenemos nosotros en la visión de Zacarías? Un clamor. ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 9 en Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, murieron por causa de su fe. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ese es el primer clamor que nos presenta Apocalipsis 6, a la luz de lo que aún esperamos, el día del juicio de Dios. El segundo clamor viene para aquellos que no anhelan la venida del Señor. Versículo 16. Un castigo que viene sobre todas las personas. Y es tan terrible que ellos dicen lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Notan el contraste. El mensaje que es de consuelo para unos será el mensaje terrible para otros. Hay unos que claman anhelando el día de la venida del Señor y el día de su justicia. Y lo pueden decir así porque saben muy en el fondo que ya ellos han sido salvos de la ira de Dios, porque el Cordero les ha salvado. Y ese es el clamor: ven, Señor, ¿hasta cuándo? Y aquí viene la respuesta: hasta que se complete el número de ¿quiénes? De los escogidos, porque Dios ha escogido. Y vendrá el día en que se completará ese número de los que estarán con Él para siempre. Pero ese mismo día también será el día terrible en el que algunos clamarán diciendo: oh, que no hubiera venido el Cordero. ¿Cuál será su clamor? Para unos será de consuelo: vino el Señor y vino con su pago para los injustos y para los justos, para colmarnos de bien para siempre. Pero para otros será para experimentar la ira eterna. ¿Cuál será su clamor en ese día? Que haya consuelo en que puede ser salvo de ese día de la ira, en el mensaje que se nos ha revelado a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que eres un Dios que trae consuelo. Que muchos entiendan que el reposo, la tranquilidad aparente que viven hoy es pasajera. Y que tu pueblo recuerde que las aflicciones que viven ahora también serán pasajeras. Tú les pondrás fin. Que descansemos en ello. Que no nos afanemos, sabiendo que nuestras vidas están en tus manos. Y muchos otros vean el peligro de la condición en la que están, porque ese reposo y esa tranquilidad es solamente temporal. Un día estarán frente a este Cordero. Oh Señor, que vean que hoy es el día para que se vuelvan a ti y hallarán misericordia. Llévanos a nuestros hogares ahora considerando estas palabras, y que con estas promesas que también tenemos aquí, aprendamos a consolarnos unos a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo te lo suplico. Amén.